Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de español con Guada. Si todavía no me conoces, mi nombre es Guada, soy profesora de español online y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu nivel de español y para ayudarte a que lo hables de manera más natural. Yo, como ya sabéis, soy profesora de español, pero antes de ser profesora he sido estudiante de idiomas durante mucho tiempo. Y hoy os voy a dar un consejo que me habría gustado que me dieran a mí cuando estudiaba idiomas. Bueno, chicos, yo soy española, pero vivo en Italia. Y cuando llegué a Italia, mi nivel de italiano era muy bajo. Es verdad que al ser española entendía muchas cosas, porque son dos idiomas parecidos, pero no lo sabía hablar y bueno, en fin, tenía un nivel muy básico. Y además, cuando llegué a Italia, tenía otra edad. Era mucho más joven de lo que soy ahora y era mucho más tímida. Y la verdad es que esa timidez me frenó un poco. Frenar significa parar, ralentizar, hacer algo más lento. Entonces, esa timidez hizo mi proceso de aprendizaje mucho más lento. Así que os voy a contar algunas cosas graciosas que me pasaron por culpa de esa timidez. Como el italiano y el español son dos idiomas parecidos pero diferentes, es muy fácil que se den malentendidos. Los malentendidos son esas situaciones, ¿vale? Situaciones lingüísticas en las que interpretamos una palabra o una frase de manera equivocada. Por ejemplo, cuando yo llegué a Italia tenía que ir a la universidad y entonces no había mapas en el móvil, no teníamos GPS y todas esas cosas. Entonces pregunté por la calle cómo se llegaba a la universidad. Me lo explicaron y la verdad es que yo no entendí muy bien la explicación, pero me daba vergüenza pedir que me lo repitieran. Así que fui a la universidad como pude, dando muchísimas vueltas, ¿vale? Perdiéndome y por un camino muy largo, y estuve yendo a la universidad por un camino demasiado largo durante mucho tiempo, porque ese día no me atreví a preguntar una cosa tan sencilla como perdona, ¿me lo puedes explicar más despacio? ¿O me lo puedes repetir? Y otra cosa que me pasó, esta un poco más graciosa, es que cuando yo estaba empezando a salir con mi novio, él me dijo algo sobre mi cuello, ¿no? Que en italiano se dice collo. Bueno, a mí aquello me sonó a culo, pensaba que me estaba diciendo algo de mi culo y me sentó bastante mal, me pareció demasiado directo. Bueno, la verdad es que eso sí me atreví a aclararlo y hoy, después de muchos años, seguimos juntos. Así que mi consejo de hoy es que si estás aprendiendo español, no tengas vergüenza de preguntar si no has entendido algo. Que no tengas vergüenza de pedir que te lo repitan o que te hablen más despacio. Nadie, pero nadie se espera que hables perfectamente. Entonces, si algo no te queda muy claro o si entiendes las palabras pero el significado te parece un poco extraño, ¿no? Y ves como que quizás no estás entendiendo el contexto, pregunta. Y importante, esto vale también para los exámenes. Si en tu examen oral del DELE no entiendes la pregunta que te hace el examinador, pídele que te lo repita. ¿Me lo puede repetir, por favor? ¿Puede reformular la pregunta, por favor? Así de fácil, ¿vale? No pasa nada, se puede preguntar. Hoy te voy a enseñar algunas frases que puedes usar cuando no entiendas. En una situación informal, con amigos o con compañeros de clase, con personas de tu edad, puedes decir simplemente ¿cómo? ¿Cómo? Que es lo que tendría que haberle dicho yo a mi marido, ¿no? ¿El culo? ¿Cómo? También puedes decir no te he entendido, ¿me lo puedes explicar? ¿Me lo puedes repetir, por favor? ¿Otra vez? ¿Otra vez?
Una vez más, por favor. ¿Qué has dicho? Más lento, por favor. Más lento, por favor. ¿Puedes hablar más lento, por favor? Y si entiendes las palabras, pero el significado te suena un poquito extraño, puedes decir, no entiendo lo que quieres decir con esa frase. O, ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres decir con esa frase? Bueno, chicos, pues ahora quiero saber, ¿habéis tenido anécdotas de este tipo? ¿Malentendidos con otros idiomas? Contádmelo en los comentarios, que me divierten muchísimo este tipo de historias. Entonces, mi consejo de hoy y lo que quiero que te lleves de este vídeo es que no tienes que tener miedo ni vergüenza de preguntar, de decir que no has entendido. Es normal no entenderlo todo al principio y además nadie te va a juzgar. Así que si no entiendes, pregunta. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito!